Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy en este día en que queremos ver nosotros siempre ese camino que tiene que hacer todo niño, preparándose para su primera confesión y preparándose también para su primera comunión. Hacemos nuestro camino en la catequesis. Ustedes saben, queridos niños, ¿qué significa la palabra catequesis? La palabra catequesis quiere decir la resonancia de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, queridos niños, ¿qué significa la catequesis? La resonancia de lo que quiere Dios de nosotros. Muy bien, de lo que Dios quiere de nosotros, queridos niños. Y así estamos comenzando hoy. Entonces, Emma, decime por favor cuál va a ser el tema que nosotros hoy vamos a tratar en nuestro encuentro catequético. El tema de hoy es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Este va a ser el temita, queridos niños, que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que saber y que tenemos que hablar, porque siempre es importante seguir creciendo y tenemos que amar a Dios ¿sobre qué cosa? Sobre todas las cosas. Entonces, vamos a repetir todito juntos, ustedes también, queridos niños que están viendo ahí el programa. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Muy bien, pero vamos a presentarnos primero. A ver, esta niña que está aquí a mi izquierda, ¿cómo te llamas, querida niña? Yo soy Luana Costa, tengo 11 años y soy del sexto grado. Muy bien, entonces Luana, que siempre viene a acompañarnos y a ayudarnos para hacer un poco de catequesis con todos los niños, con todos ustedes, queridos niños, y así vamos aprendiendo muchas cosas con Jesús. Bueno, y la segunda participante. Hola, yo me llamo Emma, tengo 10 años y estudio en la Escuela Perpetuo Socorro. Muy bien, Emma también, que siempre nos está ayudando, y es lindo, ¿verdad, queridos chicos, queridos niños, que nosotros aprendamos algo con Jesús. Y hoy dijimos, Emma, decime por favor, y Luana, ¿cuál es el tema que hoy nosotros vamos a desarrollar? Amar a Dios sobre todas las cosas. De nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y entonces vamos a tener que ver los mandamientos de la ley de Dios para amar a Dios sobre todas las cosas. Pero por eso entonces vamos a escuchar un pasaje tan lindo de la Biblia. Como siempre, nuestra compañerita nos lee y nos hace entender desde la palabra de Dios lo que Él nos quiere transmitir. Entonces, queridos niños, vamos a poner así nuestra oreja, nuestro oído y vamos a estar súper atentos a la palabra de Dios. Vamos a estar atentos a qué cosa, queridos niños? A la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Entonces dijo Dios todas esas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que no hay arriba, en el cielo, abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por toda la maldad de sus padres, que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones, con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo. Entonces, queridos niños, así estamos comenzando porque este tema es tan importante. Escuchando la Biblia, escuchando la palabra de Dios, nosotros ahora nos vamos a comprometer a vivir. Vamos a procurar a ser buenos chicos y cada vez mejores porque hacemos nuestra catequesis. Muy bien, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Entonces, aprendiendo con Jesús, hoy decíamos que tenemos que amar a Dios. Sobre todas las Tenemos cosas. que amar a Dios, queridos niños. Sobre todas las cosas. Entonces, vamos a comenzar. Te quiero escuchar, Emma, léenos un poquitito sobre este tema. ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Los 3 primeros mandamientos son una expresión concreta del amor a Dios sobre todas las cosas. El cristiano reconoce que el nombre de Dios es santo. Por eso, no lo toma en vano y da gracias a Dios siempre y especialmente los domingos y días de fiesta, santificándolos con la celebración de la Eucaristía. Muy bien, queridos niños, hemos escuchado aquí qué es el tema más importante de amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, que Dios, queridos niños, es el centro de nuestra propia vida. Todo lo que hacemos, porque hacemos tantas cosas nosotros en nuestra vida, pero sin embargo hay una cosa que es la más importante, queridos niños, y por eso nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios Sobre todas las muy cosas. bien, porque hay tantas cositas, decíamos, pero nosotros tenemos que preocuparnos verdaderamente de amar a Dios y
Por eso, cuando nos preocupamos y nos concentramos y buscamos entender lo que Dios nos está diciendo y procuramos vivir de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo, ahí entonces está el secreto, queridos niños. Eso significa amar a Dios por sobre todas las cosas. Y bueno, vamos a ver entonces el primer mandamiento. ¿En qué consiste ese primer mandamiento, querida Luana? Primer mandamiento. Jesús nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, porque Él nos ha creado y nos ha cuidado con amor. Todo lo que somos y tenemos procede de Dios. Por eso hemos de amarlo, darle gracias y alabarlo. Jesús resucitado con las llagas en la mano invita a todos los cristianos a amar al Señor con todo el corazón, el alma y las fuerzas. Muy bien, queridos niños, entonces este es el primer mandamiento. ¿Se dan cuenta lo que Jesús nos invita entonces? Lo que acaba de decirnos Luana es lo central y lo principal. Cómo Dios nos ama a cada uno de nosotros, cómo Dios nos ha dado todo, queridos niños. Pero para eso tenemos que estar también nosotros atentos a la creación, atentos a lo que nosotros recibimos de Dios. Y como nosotros, queridos niños, recibimos tantas cosas lindas de Dios y lo recibimos a través de nuestros padres, lo recibimos a través de nuestros educadores. Dios que nos ama tanto, Dios que nos quiere tanto, Dios que nos ayuda siempre para que podamos crecer. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Segundo mandamiento. Por la misma razón, no podemos hablar mal de Dios, ni decir palabrotas o blasfemias. Los hijos de Dios usamos siempre el nombre de Dios con respeto y cariño. Tampoco hablamos mal de Jesús, de su madre, la Virgen María, ni de los santos. Eso entonces, queridos niños, qué lindo lo que acaba de leernos y de decirnos aquí nuestra hermanita, nuestra niña Emma. Imagínense este segundo mandamiento, dice que no podemos hablar mal de todos nuestros santos, sobre todo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santísimo verdaderamente y Dios es el papá que nos crea, que nos ama. Es todo lo contrario. Tenemos que alabarlo, tenemos que bendecirlo, tenemos que agradecerlo, queridos niños, porque justamente lo que hoy nosotros somos es gracias a la bondad infinita de Dios. Entonces, este es el segundo mandamiento. Vamos a volver a pensar y vamos a volver a ver, queridos niños. Nosotros vamos a ir un ratito a la pausa, pero vamos a volver enseguida y no nos cambien porque estamos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Estamos viendo entonces que tenemos que amar a Dios
por sobre todas las cosas. Tenemos que amar a Dios Por sobre todas las cosas. Otra vez, niños, sin equivocarse, tenemos que amar a Dios Por sobre todas las cosas. Muy bien, eso entonces es lo que hoy en nuestra catequesis tenemos que aprender. Ese primer mandamiento que es el amor sincero a Dios Padre. El segundo mandamiento también no podemos tomar, dice, el nombre de Dios en vano, es decir, hablar mal de Dios, hablar mal de los santos, hablar mal de las personas que verdaderamente se están esforzando en ese camino de la santidad, queridos niños. Y vamos a escuchar ahora, y estén atentos, el tercer mandamiento. Tercer mandamiento. El domingo y los días de fiesta, los cristianos damos gracias a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho en nosotros, en nuestra familia y en la humanidad en general. Muy bien. Todas las cosas buenas. Eso se dice, queridos niños, santificar la fiesta. Niños, ¿cómo se dice eso? Santificar las fiestas. Por eso nos dice, los domingos tenemos que agradecer, tenemos que acercarnos a Dios. Todas las cosas lindas, dice, que hizo en nosotros, que hizo nuestra familia y que hizo en toda la humanidad. Dios siempre sigue repartiendo, derramando tanta gracia y tantas cosas lindas, queridos niños, que tenemos que estar atentos, tenemos que darnos cuentas. Todas las cosas lindas que Dios nos va regalando, queridos niños. Y por eso hoy estamos viendo amar a Dios sobre todas las cosas. Significa ese primer mandamiento, amarle a Dios que ha creado todo y nos ha regalado todo. El segundo mandamiento, Dios que nos quiere tanto y por lo tanto no podemos tomar el santo nombre de Dios en vano. El que se preocupa tanto y que nos da todo, ¿cómo vamos a hacer? Decía, vamos a ser groseros, vamos a blasfemar contra Dios. Y el tercero entonces, queridos niños, hay un deseo nuestro, o tiene que haber ese deseo nuestro de agradecer a Dios. Porque Dios ha regalado tantos dones a cada uno de nosotros, a nuestra familia y a toda la humanidad. Y así entonces, queridos niños, vamos a ir ahora viendo qué hemos aprendido, queridos niños, aquí hoy en nuestra catequesis. Le voy a preguntar primero a Emma, ¿qué aprendiste hoy, Emma, en nuestra catequesis? Aprendí en esta catequesis que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Muy bien, entonces ese es un tema muy importante, queridos niños, aprender que a Dios tenemos que amar sobre todas las cosas en primer lugar. Luana, ¿qué aprendiste vos hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí que no hay que hablar mal de Dios. No hablar mal de Dios, que nosotros decimos de otra manera, no tomar el santo nombre de Dios en vano, o de la Virgen María, o de los santos, verdaderamente personas, y Dios sobre todo, que quiere siempre el bien para nosotros. Entonces no podemos tomar el santo nombre de Dios en vano. Muy bien, queridos niños, esto es lo que hoy hemos aprendido. Nuestro tema principal, Emma, decime por favor, ¿cuál fue nuestro tema principal del día de hoy? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a repetir todos juntos, nuestro tema principal del día de hoy fue... Amar a Dios por sobre todas las cosas. Muy bien, y así entonces nos despedimos ahora con una bendición especial para ustedes, queridos niños, para que sean buenos, para que sean serviciales, para que sean obedientes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos, queridos niños, y nos despedimos de ustedes. Hasta mañana. Que Dios les bendiga a todos. Chao.